Ya está con nosotros el presidente de la mesa ejecutiva de Primera División, Ernesto Vergara. Ernesto, bienvenido a Sport and Show, el gusto enorme de tenerte. ¿Qué tal? Un gusto estar en contacto con ustedes. Es un gusto. Contame un poco, lo más importante del día obviamente tiene que ver con la votación del Consejo de Liga. ¿Te deja tranquilo que haya sido por unanimidad? Sí, en realidad es un consejo de liga muy particular que a consecuencia de la pandemia se hizo al aire libre en las instalaciones del Estadio Centenario en la Platea América, ¿verdad? Sí. Un hecho totalmente atípico y sí, la presencia unánime de los clubes analizando la situación. En primera, digamos, como primera cosa que podemos decir, de que lo que hubo unanimidad es que con el protocolo actual y con las exigencias del Ministerio de Salud Pública, las autoridades sanitarias, es imposible poder seguir compitiendo, ¿verdad? Claro. Eso es lo primero, pero se están haciendo gestiones por parte de las autoridades de la asociación con las autoridades del Ministerio de Salud Pública, que brindando las máximas garantías en cuanto a controles, en cuanto a la forma de actuar en la parte sanitaria con respecto a la sanitización y a no utilizar los espacios cerrados, se puedan, digamos, practicar y competir en las mejores condiciones, con hisopados semanalmente a todos los jugadores que están participando en el campeonato, y modificar primero que nada las exigencias en el sentido de que si hay un caso positivo, aislarlo y que ese club pueda seguir compitiendo digamos, en la forma como que se está haciendo, se está desarrollando la actividad deportiva en prácticamente todo el mundo. Claro. Eso es lo primero, no descuidar la parte sanitaria, pero flexibilizar el protocolo de modo tal que pueda haber competencia, porque de lo contrario es prácticamente imposible avanzar, que es lo que nos ocurrió prácticamente durante todo el mes de septiembre. En la situación sanitaria que está viviendo Montevideo con una situación que se está agravando permanentemente, y si un jugador o una persona cercana al plantel profesional llega a tener COVID positivo, lo aísla a todo el plantel y nos obliga a la suspensión, en esas condiciones no se puede avanzar y es imposible que continúe la competencia. Una vez superado esa situación que se está analizando, se está trabajando y le está buscando la posibilidad de modificar con parte de las autoridades sanitarias, bueno, en ese caso lo que se aprobó es trabajar sobre la base de un campeonato que contemple jugar las 15 fechas del torneo clausura. Se llevaron 2 propuestas por parte de la comisión designada por el Consejo de Liga, y la que tuvo la aceptación unánime que hacía referencia es precisamente la que contempla de que se juegue el torneo clausura con todas las fechas, teniendo en cuenta cortes en determinadas fechas para la competencia internacional, porque Bien. ya es una certeza al día de hoy de que en las mejores condiciones y en el mejor escenario posible, el campeonato no estaría terminando nunca antes de fines de marzo, principios de abril, y para esa fecha ya 6 de los 8 clasificados en los torneos internacionales, fase 1 y 2 de Copa Libertadores y los 4 de Copa Sudamericana, ya tienen que estar compitiendo porque ya en esa fecha están dando inicio a los torneos. Clarísimo, Ernesto. Te hago una consulta sobre lo otro que estabas planteando antes de meternos en más detalles con relación a lo que va a ser el torneo clausura. Una de las medidas que están evaluando por parte de la AUF con el Ministerio de Salud Pública es hisopar a todos los planteles previo a cada partido, todas las semanas. Y sí, prácticamente sí, un régimen que tenga un control muy estricto con todos los jugadores y en todos los casos, ¿verdad? Claro. Y esto correría por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol, por parte de los clubes. Me refiero en cuanto al costo. No, el costo sería a cargo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Se va a hablar con la Conmebol para poder monetizarlo de alguna manera que le salga Sí, menos se a van la a AUF? buscar recursos, pero siempre quedó establecido que el costo queda a cargo de la asociación.
Perfecto. ¿La fecha de inicio del torneo clausura está prevista para el 16 de enero? Bueno, eso también depende de que se solucione esta parte en cuanto a las exigencias sanitarias y que se den las condiciones. Estamos en un momento muy difícil, como decía anteriormente. Sí, la aspiración es que una vez que el 5, cuando se termine la licencia de los jugadores, puedan reanudar los entrenamientos y en la mitad, y que a partir del 10 se levanten las medidas dispuestas por el gobierno en cuanto a la autorización para los espectáculos públicos, y ahí la fecha inmediata que se podría disponer es a partir del 13 y el 14 terminar lo que queda pendiente del torneo intermedio, incluida la final, y el fin de semana siguiente, a partir del 16, comenzar con el torneo clausura. Ernesto Franco te saluda, buenas noches. ¿Qué decís, Franco? Todo bien. ¿Cuándo van a ser los cortes para determinar los clasificados a las copas internacionales? Los cortes, digamos, el proyecto que se presentó y que es complejo, que hay que analizar incluso situaciones especiales y particulares que se puedan dar. Los cortes son 10 días antes que estén establecidas las fechas para el comienzo de la competencia. A modo de ejemplo, el 17 de febrero está previsto que comience la actividad para la primera fase de la Copa Libertadores. ¿Sí? Estamos hablando del 17 de febrero, para el 7 de febrero tendríamos que sacarle la foto a la tabla anual. Y ahí definir el que esté en ese momento en Uruguay 4 es el que va a la primera fase. La idea es que quien esté en primer lugar en la tabla del torneo Apertura, de la tabla anual, perdón, el que esté en primer lugar tenga la posibilidad de elegir. Si no elige, si el primero opta por seguir compitiendo por lugares que les parezca que puede conseguir de mejores posibilidades, bueno, no accede a ese lugar, le da la opción al 2 y bien, así al 3. A ver si lo entendí bien, Ernesto. Ustedes el 7 de febrero sacan la foto. Hoy por hoy está por ejemplo, Nacional como primero en la anual. Exactamente. Suponiendo que Nacional se mantenga en la primera posición, Nacional tiene la opción de ir como Uruguay 4 a la Copa Libertadores, asegurarse la participación en la Copa y obviamente esperar a lo que pueda pasar de cara al futuro, ya obviamente siendo Uruguay 4 de forma fija. Sí. Bien, si Uruguay... En ese caso, quien acceda a ese lugar pierde cualquier otra posibilidad de competencia, ¿verdad? Clarísimo. En caso de que Nacional diga que quiere seguir compitiendo, quiere seguir esperando, pasa al segundo, si el segundo no quiere al tercero y si el tercero no quiere al cuarto. Exactamente, esa situación se da. Y la situación, en este caso, digamos que es muy particular, por ejemplo, es cuando tengamos el campeón del torneo intermedio y que ya tenemos el del campeonato Apertura, pero el campeonato, esto ya es con nombre determinado, porque el campeón de la Apertura fue el Club Rentista, ¿verdad? Sí. Que tiene el derecho a participar en el torneo, en la Copa Sudamericana. Sí. Esa posibilidad se la ganó. Y en condiciones normales, que ya a esta altura, en diciembre, tendría que haber terminado la competencia, porque también tiene el derecho de jugar una semifinal para acceder a la posibilidad de ser campeón. Es decir, Rentista, como campeón de la Apertura, puede tener el derecho de jugar con el campeón del Clausura y definir, junto con el campeón de la tabla anual, en la medida que no se repita, a ver quiénes son Uruguay 1 y 2 en la Copa Libertadores. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, clarito y ahora, entendido. ¿qué pasa? En el caso de Rentista, de perder esa posibilidad, siempre tiene el derecho de ir a jugar la Sudamericana, porque ese lugar está establecido en el reglamento, y por ser campeón del torneo Apertura compite en Sudamericana. Bien. Es así. ¿Qué pasa? Sí. El hecho de no haber terminado el campeonato y el campeonato estar terminando a principios del mes de abril y el
comenzar la Sudamericana el 17 de marzo, esto complica muchísimo la situación. Entonces a Rentistas le vamos a dar la opción el 7 de marzo, 10 días antes que se definan los cupos para el torneo sudamericano, si opta por ocupar ese lugar al que tiene ese derecho adquirido, o de lo contrario sigue compitiendo pensando en que pueda tener otras mejores posibilidades. ¿Qué ocurre? De que se puede dar también el caso de que opte por competir, intentando ser Uruguay 1 o Uruguay 2, y que las circunstancias deportivas determinen de que no lo sea, y se queda sin nada y no compite en la Copa Sudamericana, claro, que ya era un derecho que tenía adquirido en condiciones normales. Pero ahí ya pasa a ser resorte del club, ahí ustedes no pueden hacer nada. Exactamente. Por eso la decisión de los clubes. La decisión de los clubes, pero es un hecho injusto en el sentido de que en condiciones normales los campeonatos terminan en diciembre, entonces ese derecho lo adquiere a pesar de cualquier otro resultado. Confirmame el tema de la fecha, porque yo hoy estuve presente en el Consejo de Liga y más o menos algo anoté. 17 de febrero, ahí ustedes tienen que presentar 10 días antes Uruguay 4. Sí. Después, el 3 de marzo, 10 días antes del 3 de marzo, Uruguay 2. En fase 2 de Fase 2, ahí Uruguay 3. Bien, exacto. 17 de marzo, 10 días antes, o sea, el 7 de marzo, el puesto para Sudamericana. De los 4 lugares de Sudamericana, que este año tiene la particularidad que se eliminan entre sí los 4 representantes uruguayos, de los cuales quedan 2 en la competencia, y esos 2 van a fase de grupo de Sudamericana, o sea que cambia el formato y la forma de disputa. Perfecto, entendido. Y por último, el 21 de abril, los clasificados a la fase de grupo de Copa Libertadores. Exactamente, Uruguay 1 y 2 en Copa Libertadores. Bien. Ernesto, ¿qué pensás sobre la moción que presentó el Montevideo Wanderers para que se le otorgue el intermedio? Sí, hola. Sí. ¿Escuchaste la pregunta, Ernesto? No la escuché, no. Bien. Sé que estaba referida por Wander. Bien, pero te la reitero. ¿Qué pensás sobre la moción que presentó el Montevideo Wanderers para que se le otorgue el torneo intermedio? No, eso no lo presentó, esa moción. Dijo que iba a pedir los antecedentes de cuáles habían sido los motivos por el cual no se había fijado la final, y digamos solicitó todos los antecedentes al comité ejecutivo, y que va a hacer los planteos que considere que corresponden, pero otro planteo no hizo, y si lo hace, digamos, no es el ámbito del Consejo de Liga que puede tomar la decisión. Una de las grandes preocupaciones que hubo hoy en el centenario, Ernesto, fue la intimación de Tenfield a la AUF, producto de los calendarios y las planificaciones. Era un tema que no estaba en el orden del día y que, sin embargo, acaparó un poco la atención en el Estadio Centenario. ¿Qué te generó este tema y en qué está precisamente la situación? Sí, eso fue una intimación a la necesidad de que se jueguen la totalidad de los partidos como estaban programados, o sea, de que hay un contrato, hay obligaciones por parte de los clubes y de la asociación en cuanto a la cantidad de partidos que se tienen que jugar por temporada, y que la empresa que tiene los derechos de televisión está obligado a la asociación y los clubes a proporcionárselo. Esto en alguna medida podía ser modificado por la otra propuesta que tenía como base la disputa del torneo clausura para achicar los tiempos, jugarlos en 2 series, pero esa situación y esa posibilidad quedó totalmente descartada por lo que decidió el Consejo. Muy bien, te hago la última. Danubio hoy se mostró preocupado sobre todo por la comunicación que se pueda tener por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol, de la mesa ejecutiva, con la mutual de jugadores y en este caso también con la empresa Tenfield. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Se va a hablar con la mutual? ¿Se va a hablar con Tenfield para comunicarle cómo se va a desarrollar el campeonato, el tema del calendario, las fechas? No, en el caso de la empresa, digamos, al haberse, digamos, dispuesto por parte de los clubes
digamos, en el caso de continuar la disputa en el formato que estaba establecido de los 15 partidos en el torneo clausura durante la temporada, creo que contempla las aspiraciones de la empresa, así que ese tema, desde ese punto de vista, no habría mayor inconveniente. Desde el punto de vista de la Mutual, creemos que tampoco, pero sí interactuar con los jugadores, ponerlos en conocimiento de cómo se va a jugar, toda esa situación, digamos, siempre hay una comunicación permanente con los distintos actores, ya sea con la Mutual, con la Asociación de Entrenadores, con los árbitros, donde tienen el derecho natural de conocer cómo va a continuar la competencia. Impecable, Ernesto, muchísimas gracias por este contacto. No, a las órdenes, con mucho gusto. Ahí estaba la palabra del presidente de la Mesa Ejecutiva de Primera División, Ernesto Vergara.